Comenzó en la otra orilla del lago de Galilea. Un hombre que sufría constantemente vagaba entre las tumbas, gritando, herido, atado con cadenas que otros le habían puesto, pero que nunca lograban detenerlo. La gente le tenía miedo, lo evitaba, y una fuerza que nadie podía nombrar ni detener lo dominaba. Todo cambió cuando llegó Jesús. Con solo poner un pie en aquella tierra desconocida, entró en un lugar lleno de conflicto espiritual. No había nadie para recibirle, ni se veía un lugar de adoración. Solo se oían gritos de dolor en la distancia. Lo que ocurrió después no fue solo un milagro, fue un choque directo entre el reino del cielo y la oposición del infierno. Muchos espíritus malignos, un grupo de cerdos, un hombre completamente transformado y un pueblo paralizado por el miedo. Este pasaje de la Escritura es inquietante, pero lleno de poder. Muestra hasta dónde puede llegar la desesperación del mal y cuán absoluta es la autoridad de Jesús. Hoy exploraremos este pasaje para descubrir su profundo significado, su mensaje profético y las realidades sorprendentes detrás de esta escena dramática del Evangelio. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 5 y quédate con nosotros, porque esto no va solo de cerdos. Es una guerra entre la oscuridad espiritual y la fuerza imparable de Cristo. Empecemos. La historia comienza cuando Jesús y sus discípulos cruzan el lago de Galilea. Podría parecer un viaje normal, pero no fue una travesía cualquiera. Tenía un propósito divino. Justo antes, se habían enfrentado a una fuerte tormenta en el lago, una tormenta que Jesús calmó solo con su voz. Marcos capítulo 4, versículo 39 dice: Jesús se levantó y ordenó al viento: «Silencio, cálmate», y el viento se detuvo y todo quedó en calma. ¿Por qué Jesús enfrentó una tormenta, cruzó el agua y entró en una tierra no judía? Porque alguien en esa orilla lo necesitaba con urgencia, un hombre que nadie más podía ayudar, alguien rodeado por la muerte. En Marcos capítulo 5 versículos 2 y 3 leemos: Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre con un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en los sepulcros, y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Imagina ese momento. Jesús pone un pie en tierra, y una figura gritando corre hacia él. Un hombre salvaje, sucio, cubierto de heridas, desnudo, golpeado, sangrando, con el pelo enmarañado y cadenas colgando de los brazos, resultado de muchos intentos fallidos por atraparlo. Marcos 5, versículo 4 continúa: Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero rompía las cadenas y destrozaba los grilletes. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Este hombre no solo estaba perturbado, era aterrador. La gente evitaba esa zona por miedo a lo que pudiera hacer. Ninguna cadena lo detenía, pero lo peor es que estaba atrapado por dentro, prisionero de su propio espíritu. Marcos capítulo 5, versículo 5 dice: Día y noche vagaba entre las tumbas y los montes, gritando y golpeándose con piedras. Sus gritos se oían cada noche. Cada día vagaba con dolor, solo, sangrando, roto. ¿Puedes imaginar tanta desesperación? ¿Puedes sentir su dolor? Lo había perdido todo: su hogar, su familia, su identidad, incluso su mente. Esas tumbas no eran solo su casa, reflejaban cómo se veía a sí mismo: acabado, maldito, olvidado. Pero Jesús vino, no por casualidad, no por accidente. Cruzó ese lago por una razón: para rescatar a alguien que nadie más se atrevía a buscar. Jesús no vio a un loco, vio al hijo de alguien, atrapado y necesitado, una vida que aún valía la pena salvar. Este momento nos enseña que nadie está fuera del alcance de la esperanza, ni los rotos, ni los atormentados, ni los perdidos espiritualmente. Aunque estés atrapado en una adicción, ahogándote en vergüenza o escondido en la soledad,
Jesús sigue cruzando tormentas para encontrarte. Esa es su naturaleza. Deja a la multitud para buscar a una sola persona, y esa persona vivía entre los sepulcros. Cuando Jesús llegó a la región de los Gerasenos, apenas tocó tierra cuando ocurrió. Desde las tumbas salió un hombre salvaje, desesperado, dominado y desgarrado por dentro, corriendo directo hacia él. Pero no luchó, no huyó. En cambio, se arrodilló ante Jesús. En Marcos capítulo 5, versículos 6 y 7 dice: Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él y gritó: ¿Por qué has venido, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego por Dios, no me hagas daño. Pero no era el hombre quien hablaba, era la voz de los espíritus oscuros que tenía dentro. Aunque resistían, incluso con dolor, sabían quién era él. No lo llamaron sanador ni maestro, lo llamaron el Hijo del Dios Altísimo, el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Santiago capítulo 2, versículo 19 nos recuerda: hasta los demonios creen y tiemblan. Estos espíritus no solo estaban sorprendidos, estaban aterrados. ¿Por qué? Porque cuando Jesús aparece, la oscuridad no tiene dónde esconderse. Su sola presencia es una amenaza para el mal. Los demonios no discutieron su identidad, no se burlaron ni lo desafiaron. Suplicaron: por Dios te lo rogamos. Piensa en eso. Espíritus malignos pidiendo misericordia a Dios. Rogaban no sufrir antes de tiempo. Sabían perfectamente lo que venía y sabían que Jesús tenía autoridad para echarlos fuera. Entonces Jesús respondió, no gritó, no amenazó. En Marcos capítulo 5, versículo 8, Jesús había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. Pero en lugar de obedecer de inmediato, los espíritus resistieron. Entonces Jesús hizo algo fuerte, pero personal. Hizo una pregunta. Marcos capítulo 5, versículo 9 nos dice, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió con una voz escalofriante, me llamo Legión, porque somos muchos. El nombre Legión no es hebreo, es romano, y se refiere al ejército. Una legión romana tenía hasta 6.000 soldados, altamente entrenados, bien organizados y despiadados. No era un solo espíritu maligno, era un ejército de oscuridad viviendo en una sola persona. ¿Puedes siquiera imaginar ese dolor? Miles de voces luchando por el control dentro del alma de un solo hombre. No es de extrañar que gritara por las noches. No es raro que ninguna cadena pudiera retenerlo. Esto no era solo una lucha mental o emocional, era un ataque a gran escala. Aún así, a pesar de su número, su fuerza y su crueldad, todos estaban aterrados ante un solo hombre, Jesús. Había muchos demonios, pero solo un Jesús. Las fuerzas del mal eran estratégicas, pero Jesús tiene autoridad total. El alma de ese hombre estaba invadida por miles, pero todos sabían que no podían hacer nada ante el que estaba frente a ellos, Dios en forma humana, el líder del cielo, la palabra hecha realidad. Ni siquiera fue una batalla. Y escucha bien, no importa cuán oscura parezca tu situación, no importa cuán fuerte sea el caos dentro de ti, ni lo alto que griten tus pensamientos, todavía hay uno que puede silenciarlos todos. Su nombre es Jesús. Y cuando Él llega, incluso una legión, entonces ocurre algo extraño, uno de los momentos más curiosos de todos los evangelios. Jesús está de pie frente a este ejército de espíritus impuros, seres oscuros y antiguos que llevaban años atormentando a este hombre. Ya había dado la orden, pero en lugar de huir, los espíritus hacen una petición extraña. El hombre le rogó que no los enviara lejos. Los espíritus malignos suplicaron juntos, por favor, no nos hagas salir de esta tierra. No lo pidieron solo una vez, suplicaron una y otra vez. No eran palabras suaves, eran gritos de desesperación. Los mismos demonios que habían hecho a este hombre violento, incontrolable y lleno de dolor.
Ahora eran como prisioneros débiles, rogando por compasión ante un juez. Lo habían controlado durante años, quizá más, pero delante de Jesús no tenían poder, ni permiso, ni autoridad. Solo podían suplicar. ¿Y qué pidieron? Envíanos a los cerdos. ¿Cerdos? ¿Por qué ellos? ¿Por qué no simplemente desaparecer? ¿Por qué no volver a los lugares oscuros? Seguramente había sitios mejores que una piara de animales. Pero que no te engañe lo raro que suena. Esta petición revela algo profundo e inquietante sobre las fuerzas demoníacas. Su súplica revela 3 verdades. Verdades que nos ayudan a entender esta historia y también a comprender cómo el mal sigue actuando en el mundo hoy. Vamos a verlas juntas. Ya vimos cómo los demonios le suplicaron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos. Pero Lucas nos da más información sobre su verdadero temor. En Lucas capítulo 8, versículo 31, dice: le rogaban que no los mandara al abismo. Esto no iba solo de salir del hombre, iba de evitar un lugar mucho peor. Tenían miedo de lo que la Biblia llama el abismo. En griego la palabra es abusos, que significa sin fondo, un lugar sin fin. Describe una prisión espiritual real, aterradora y sellada por Dios. No es un símbolo, es un lugar auténtico donde los espíritus malignos son encerrados hasta el juicio final. ¿Pero qué es exactamente ese abismo? Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 y 2 nos da una imagen. El 5.º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Lo abrió y subió humo como de un gran horno, y el cielo se oscureció con el humo. Ese lugar es una prisión tan profunda y llena de tormento que, al abrirse, suelta un humo espeso. No es el infierno como solemos imaginarlo, pero sí es un lugar donde se retiene a los demonios. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, añade: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a la oscuridad, atándolos con cadenas para el juicio. La palabra que se usa aquí no es la habitual para infierno. Es Tártaro, que significa una mazmorra más profunda que el Hades. Allí están algunos de los ángeles caídos, los que cruzaron un límite grave en los tiempos de Noé, como se menciona en Génesis capítulo 6, encerrados, esperando el fin. Y ese es exactamente el lugar al que los demonios temían que Jesús los enviara. No solo tenían miedo de salir de un cuerpo humano, temían ser sellados para siempre. Les aterraba ser juzgados, encadenados y encerrados en una prisión preparada para ellos desde hace mucho tiempo. Y sabían que Jesús tenía el poder total para enviarlos allí en ese mismo instante. Esto no es una leyenda, no es un cuento antiguo. Incluso los demonios saben que un día serán juzgados. Reconocen quién es Jesús, entienden lo que se avecina y saben que Él tiene la llave de su prisión final. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3, dice que los demonios luchan por evitar ese destino. Lo resisten, lo retrasan si pueden. Quieren quedarse en el mundo para hacer daño, para engañar, para tomar control. Pero Jesús no necesita tiempo. Con una sola palabra puede detenerlos y sacarlos por completo. Eso era lo que verdaderamente los aterraba. No eran los cerdos, no eran los humanos, era el abismo lo que los asustaba, y era Jesús, el único que podía enviarlos allí al instante. Por eso suplicaban, porque incluso las fuerzas más oscuras saben que cuando Jesús aparece, su tiempo se acaba. Ellos temen lo que muchos olvidan: el juicio eterno es real, y querían evitarlo. Al seguir descubriendo el misterio detrás de la extraña petición de los demonios, encontramos una segunda verdad impactante: pidieron cerdos.
¿Por qué cerdos? Porque los cerdos eran considerados impuros. Levítico capítulo 11, versículo 7 dice: aunque el cerdo tiene la pezuña partida, no rumia, es impuro para vosotros. Según la ley de Moisés, los cerdos eran espiritualmente impuros, no se podían ofrecer, no se podían comer, ni siquiera tocar. Los cerdos simbolizaban la impureza, representaban todo lo que estaba fuera del pacto con Dios. Así que cuando los demonios le pidieron a Jesús entrar en los cerdos, no estaban buscando cualquier lugar, querían algo que reflejara su propia naturaleza. Piénsalo bien, no pidieron vivir en los árboles, ni volar con los pájaros, ni flotar en los ríos, ni siquiera pidieron vagar por el desierto, como ocurre en otras partes de la Escritura. Querían cerdos, criaturas impuras, porque la impureza atrae a la impureza. El mal busca lo que ya está roto. La oscuridad crece donde la luz de Dios está ausente. Los demonios no solo se escondían, estaban conectando. Eligieron a los cerdos porque compartían el mismo estado espiritual. Así como el pecado busca una puerta abierta en el corazón humano, estos demonios buscaban un lugar ya marcado por la corrupción espiritual. Pero hay más. El Evangelio de Marcos nos dice que este evento ocurrió en la región de los Gerasenos, una zona gentil al este del mar de Galilea. No era un territorio judío, estaba fuertemente influenciado por la cultura romana y griega. Para los gentiles, los cerdos no eran sucios, eran valiosos. Esa piara no era salvaje, probablemente estaba criada para ser vendida, para comidas romanas o rituales paganos. Así que cuando los oyentes judíos escuchaban esta historia, comprendían algo profundo. Aunque esos cerdos fueran rentables, útiles o aceptados culturalmente, seguían siendo impuros ante Dios. Y en esta historia, esos animales se convirtieron en instrumentos de juicio, exponiendo lo que siempre había estado escondido. Ese momento transmite un mensaje claro: no hay punto medio entre lo puro y lo impuro. Algunas cosas en este mundo pueden parecer buenas, beneficiosas, aceptadas, incluso respetadas, pero siguen siendo impuras a los ojos de Dios. Y el enemigo, aunque no lo veamos, es atraído a esos lugares, a lo espiritualmente débil, lo comprometido, lo contaminado. Por eso la Biblia llama constantemente a los creyentes a vivir vidas santas, apartadas y vigilantes. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17, nos recuerda: donde se tolera la impureza, los espíritus malignos nunca están lejos. Para el público judío, esta lección era clara. Si los demonios no podían quedarse dentro del hombre ni moverse libremente, incluso un grupo de cerdos era mejor opción para ellos que enfrentar el juicio. Pero aquí hay una advertencia aún más profunda. Si los espíritus oscuros se sienten cómodos en lugares impuros, ¿cuánto más deberíamos proteger nuestros corazones, nuestros hogares y nuestras rutinas? Porque la contaminación espiritual no siempre parece malvada, muchas veces parece normal, hasta que la presencia de Jesús revela lo que realmente hay. Finalmente, Jesús acepta su petición, no discute ni se resiste, simplemente dice que sí. Marcos capítulo 5, versículo 13 nos cuenta: chillando, en pánico, llenos de oscuridad, los cerdos corren colina abajo, y en segundos el lago los traga. Muerte masiva, conmoción, confusión. Lo que la gente nunca había visto dentro del hombre ahora se manifestaba delante de sus ojos. El dolor, la locura, el odio, todo ese peso espiritual se derramó a través de los cerdos. Lo que era invisible se volvió visible. El tormento oculto que aplastaba la vida de un solo hombre estalló en la destrucción salvaje de cientos de animales. No fue casualidad, fue revelador. Mostró a dónde lleva siempre el poder demoníaco, ruina y pérdida. Jesús mismo lo dijo en Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Ese es el plan del enemigo.
no solo molestarte, sino destruirte por completo. Romper tu mente, dañar tu cuerpo, destruir tu familia, borrar tu propósito, robar tu identidad. Si los demonios tuvieran control total, llevarían a cada persona al caos, como esos cerdos lanzándose al vacío. Aquí hay una verdad escalofriante: los cerdos no pudieron soportarlo. No tenían voluntad, ni promesas de Dios, ni defensa espiritual. Simplemente se convirtieron en huéspedes y en segundos corrieron hacia su muerte. Incluso los animales prefirieron morir antes que vivir con esos espíritus. En el momento en que fueron poseídos, su instinto fue escapar, lanzarse por el precipicio, terminar el dolor, silenciar el ruido. Eso es lo que hace el mal: no se acomoda, no arregla, no construye, devora. Ahora piensa en la diferencia. El hombre, cuando estaba poseído, sufría sin parar, gritaba, se hacía daño, se escondía entre las tumbas, pero cuando fue liberado, se sentó tranquilo, vestido y en su sano juicio. En cambio, los cerdos, al ser poseídos, corrieron hacia la muerte, sin dudarlo, sin vuelta atrás. Esta es la verdadera naturaleza de la oscuridad. Puede disfrazarse de libertad, de éxito o de placer, pero por dentro su objetivo nunca cambia: destruir. Así que ten cuidado, no tomes la oscuridad a la ligera. El pecado no se queda inofensivo, las pequeñas concesiones no se quedan en silencio, y el mal nunca se queda bajo control. Lo que hoy parece inofensivo podría estar llevándote al borde del abismo mañana. Proverbios 14:12 lo dice así: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban en muerte. Por eso vino Jesús, no solo para sanar enfermedades o contar historias, sino para liberar a las personas, expulsar el mal y salvar a los que van camino a la destrucción. Porque mientras el ladrón viene solo para destruir, Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para dar vida, vida verdadera, plena y abundante. Y eso fue exactamente lo que le dio al hombre entre las tumbas: una vida liberada de muchos demonios, porque un solo Salvador se interpuso entre él y su destrucción. Los espíritus malignos se habían ido, los cerdos se habían ahogado, y por fin el hombre era libre. La noticia se esparció rápidamente. Los cuidadores de los cerdos corrieron sin aliento por el pueblo y los campos, contando a todos lo que había ocurrido. No solo la pérdida de los animales, sino el cambio total en aquel hombre que antes todos temían. Marcos 5:15 nos muestra el resultado: tranquilo, en su sano juicio, sanado. Ya no oía voces en su cabeza, ya no sentía dolor, ya no llevaba cadenas, lo que la soledad, el miedo y los grilletes de hierro nunca pudieron lograr. Jesús lo hizo en un solo instante. El hombre al que todos evitaban, al que nadie podía ayudar, al que la comunidad había dado por perdido, Jesús lo rescató. Eso es verdadera libertad. No solo actuar diferente, sino convertirse en una nueva persona, de atormentado a completo, de encadenado a sentado en paz, de abandonado a restaurado. Pero entonces viene la parte inesperada. Podrías pensar que la gente celebraría. Imaginarías que estarían felices de que el hombre fuera sanado. Pero en cambio tuvieron miedo, no del hombre, sino de Jesús. Marcos 5:17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de su región. No pidieron explicaciones, no intentaron entender, solo querían que se marchara. ¿Por qué? Porque la libertad tiene un precio. Esos cerdos, más de 2000, habían desaparecido. No eran solo animales, era dinero, era estabilidad, era en lo que ellos confiaban. Al liberar al hombre, Jesús sacudió su mundo, les dio la vuelta a sus valores, les mostró qué era lo que realmente importaba, y se dieron cuenta: preferían conservar sus demonios antes que perder sus ganancias. Preferían convivir con la oscuridad conocida antes que dar la bienvenida al poder transformador de la luz. Esa es una verdad difícil.
Algunas personas no rechazan a Jesús porque dudan de Él, sino porque saben que es real, perciben su fuerza, reconocen su autoridad y en lo profundo saben, si Él se queda, todo tiene que cambiar, su estilo de vida, sus decisiones, sus apegos, su zona de confort. En vez de recibirlo, le pidieron que se fuera, no porque hubiera fallado, sino porque su éxito fue demasiado grande. El hombre que había vivido entre tumbas ya no tenía nada que perder, así que recibió la libertad. Pero los que vivían cómodamente en el pueblo tenían mucho que proteger, así que lo rechazaron. Aún hoy, Jesús trae paz a los que sufren y desafíos a los que están cómodos. La verdadera pregunta es, ¿le dejaremos entrar o le daremos la espalda? La multitud sintió miedo. Los del pueblo suplicaron a Jesús que se marchara, mientras que el hombre que había sido liberado de muchos demonios le rogaba ir con él. Y siendo sinceros, ¿quién podría culparlo? Jesús lo había sacado de un sufrimiento insoportable, le devolvió la mente, le restauró su valor y quizás por primera vez en años se sentía humano otra vez. Todo lo que quería era quedarse cerca de quien lo rescató, no apartarse jamás de la presencia que había roto sus cadenas. Pero Jesús se negó, no porque no le importara o no lo amara, sino porque había un propósito mayor. En Marcos, capítulo 5, versículo 19, Jesús le dijo, «No, vuelve a tu casa y cuenta a los tuyos todo lo que el Señor ha hecho contigo y cuán compasivo ha sido». ¿Lo captaste? Jesús no solo lo sacó de la oscuridad, lo envió a caminar en la luz. Aquel hombre que antes daba miedo a toda la comunidad fue enviado de vuelta para compartir esperanza con ella. Mira bien la instrucción, vuelve con los tuyos, no a un templo, no a un lugar de culto, sino a quienes conocían su pasado, los que oyeron sus gritos entre las tumbas, los que recordaban el sonido de sus cadenas, los que lo evitaban y hablaban mal de él a escondidas. Ve a ellos, porque no solo oirán la historia, verán el cambio, y nada habla más fuerte que una vida completamente transformada. Jesús tomó a alguien que había sido dominado por demonios y lo convirtió en una voz de compasión y esperanza. No le dio libros para estudiar, no le exigió formación religiosa, simplemente le dijo, «Cuéntales lo que pasó». Y el hombre lo hizo. Marcos 5, versículo 20 dice, «Así que el hombre se fue y comenzó a contar por la región de Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos se quedaban asombrados». La Decápolis, ciudades gentiles fuera de Israel. No fue solo una historia privada contada a un amigo. Se convirtió en el primer mensajero a los no judíos, antes que Pablo, antes que la visión de Pedro, antes de que el evangelio se difundiera por el mundo. Jesús envió a este hombre, vestido, sano y completo, a un lugar que antes lo había rechazado. Y el resultado, todos se quedaron asombrados. Su testimonio venció al miedo, sus palabras duraron más que el recuerdo de los cerdos ahogados, y aunque Jesús ya no estaba allí, el mensaje permaneció. Todo gracias a un hombre que una vez pareció imposible de salvar. Amigo, este también es tu propósito. Puede que nunca hables desde un escenario, puede que no tengas formación teológica, pero tienes tu historia. Y Jesús te dice lo mismo, vuelve con los tuyos y comparte cómo Dios ha cambiado tu vida. Tu historia tiene poder. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice, «Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron». No necesitas tener todas las respuestas. Lo que importa es saber lo que Él hizo contigo. Y cuando lo cuentes, la gente se quedará asombrada. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué tiene que ver con nosotros este momento tan intenso, donde Jesús enfrenta a los espíritus malignos, los cerdos se lanzan al agua y un hombre encuentra la paz? Mucho más de lo que creemos. Bajo el ruido, el miedo y el caos, hay verdades espirituales profundas que no debemos ignorar.
Primera lección. Los espíritus malignos existen. Seamos honestos, no son ficción ni simples símbolos de un relato. Son fuerzas reales con planes reales y tiemblan cuando aparece Jesús. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: no luchamos contra personas, sino contra poderes invisibles, contra autoridades de la oscuridad espiritual y fuerzas malvadas en el mundo celestial. Lo que enfrentamos no es solo mal comportamiento ni mala suerte, es una batalla espiritual real. Pero aquí está la buena noticia. Los espíritus malignos no se mantuvieron firmes, no actuaron con valentía, suplicaron, porque cuando Jesús está cerca no tienen poder. Filipenses capítulo 2, versículo 10, dice: en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Segunda lección. Jesús vino a liberar a las personas. No lo olvides, cruzó un mar en tormenta para llegar a un solo hombre. No había una multitud esperándole. No hubo aplausos, no hubo recompensa, solo un hombre roto, gritando y marcado, escondido entre las tumbas. Aún así, Jesús vino, porque Él deja a las 99 para buscar a uno. Como dice Lucas capítulo 15, versículo 4, nadie está demasiado perdido, ninguna oscuridad es demasiado profunda, ningún corazón está demasiado roto. Puede que te sientas invisible, rechazado o indigno, pero si Jesús cruzó el agua por ese hombre, hará lo mismo por ti. Tercera lección. La libertad puede ser desordenada. Nos encanta oír sobre sanidad, hasta que sacude lo que conocemos. Jesús le dio a un hombre una vida nueva, pero eso le costó al pueblo más de 2000 cerdos. La libertad es poderosa, pero no siempre llega con orden. Puede afectar nuestras amistades, nuestras finanzas, nuestros planes, nuestros hábitos. A veces, cuando Jesús entra, lo cambia todo, porque no se puede recibir la luz y aferrarse a la oscuridad. Así que hazte esta pregunta: ¿estás dispuesto a dejar que Él te quite aquello a lo que te has acostumbrado, aunque esté ligado a tu dinero, tu identidad o tu zona de confort? Porque la verdadera libertad siempre tiene un precio. Cuarta lección: no rechaces a Jesús. Una de las partes más tristes de todo este suceso no es el dolor del hombre, es cómo respondió la gente. Vieron lo que Jesús podía hacer, fueron testigos de la compasión en acción y aún así le pidieron que se marchara. En Marcos capítulo 5, versículo 17, dice: comenzaron a suplicarle que se fuera de su región. ¿Por qué reaccionaron así? Porque tenían miedo de lo que podría cambiar si Él se quedaba, de lo que podría salir a la luz. Eligieron animales por encima de una vida humana, dinero por encima de un milagro, la comodidad de lo conocido por encima del regalo de la libertad. Así que le pidieron al Hijo de Dios que se marchara de su tierra. Incluso hoy la gente hace lo mismo. Cuando llega Jesús, en lugar de abrirle la puerta, nos contenemos, porque en el fondo sabemos que su presencia trae cambio. Pero esta es la realidad. Aferrarse a tus cadenas siempre costará más que perder tu comodidad. Quinta lección. Tu historia tiene poder. El hombre que fue liberado por Jesús no tomó cursos de teología, no recitó versículos de memoria, no fue enseñado para defender la fe, pero había vivido algo. Y Jesús le dijo: ve y cuenta lo que Dios ha hecho. Eso está en Marcos capítulo 5, versículo 19. Eso fue todo lo que necesitaba y sigue siendo suficiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: vencieron al enemigo por la sangre del Cordero y por el testimonio de lo que Dios había hecho por ellos. Tu historia es más que un recuerdo, es una herramienta de victoria. Quizá pienses que no estás listo, pero lo que te hace estar listo es la obra que Él ya hizo en tu vida. Alguien no necesita un sermón perfecto, necesita oír sobre la sanidad, el cambio,
Ese momento en que tu vida dio un giro, cuéntales lo que Él hizo contigo, porque cuando otros vean quién eras y en quién te has convertido, se asombrarán. Eso está en Marcos capítulo 5, versículo 20. Esto no va solo de cerdos, ni del mal, ni de un cementerio, va de ti, del rescate que aún esperas, del Salvador que te busca, de la restauración que Él ofrece y del propósito que pone en tus manos. Así que no escondas tu camino, no le cierres la puerta. Deja que Él llegue a tu orilla y luego cuenta al mundo lo que ha hecho contigo. Detengámonos un momento y hagamos una pregunta sincera. ¿Hay áreas en tu vida donde has permitido que la oscuridad permanezca? Tal vez sea una lucha secreta, una herida profunda, una mentira que se repite en tu mente. Tal vez te sientes atrapado, emocional, mental o espiritualmente, encerrado en culpa, herido por el pasado, paralizado por el miedo. Tal vez, como el hombre entre las tumbas, te has acostumbrado al ruido y al dolor. Te has acostumbrado al silencio del sepulcro, has aceptado las mentiras, has empezado a creer que esta ruptura es simplemente quien eres. Pero escucha esto, ningún mal es demasiado fuerte, ningún lugar demasiado oscuro, ninguna herida demasiado profunda y ningún pasado demasiado arruinado para que Jesús lo sane. El mismo Jesús que cruzó el mar, que silenció a un ejército de demonios, que restauró la mente de un hombre y le devolvió su dignidad. Él está aquí ahora, por ti. Juan capítulo 8, versículo 36 dice: «Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres». Eso no es solo esperanza, es una promesa garantizada. No necesitas decir las palabras perfectas, no tienes que arreglar tu vida antes de acudir a Él, solo pronuncia su nombre. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: «Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». Ahora mismo, no más tarde, abre tu corazón, deja que Él entre en tu tormenta, deja que derribe los muros que has construido, deja que Él elimine la oscuridad que ha estado escondida en tu alma. No fuiste creado para vivir entre los muertos, fuiste hecho para vivir con libertad, con paz y con propósito. Y cuando Jesús te libera, de verdad, no te lo guardes. Compártelo, porque tu historia puede ser la llave que despierte esperanza en otra persona. Si este mensaje ha tocado algo en tu interior, no sigas como si nada. Haz algo. Dale me gusta a este video. No por nosotros, sino para que el algoritmo ayude a otros a escuchar esta verdad. Deja un comentario abajo y di con valentía: Jesús tiene toda autoridad, porque tus palabras de fe pueden encender luz en la oscuridad de alguien más. Comparte este video con alguien que esté luchando en silencio. Nunca sabes quién está aguantando por un hilo. Y pulsa suscribirse para recibir enseñanzas sólidas, centradas en la Biblia, cada semana. Esto no es solo un video, es una misión, porque estamos poniéndonos en la brecha por aquellos que aún están atrapados entre tumbas, que aún escuchan mentiras, que aún no saben que la libertad es posible. Los demonios suplicaron entrar en los cerdos porque sabían exactamente quién estaba frente a ellos. Jesús, el Hijo del Altísimo, el campeón del cielo, la luz que ninguna oscuridad puede vencer. El que libera al que sufre, y Él sigue obrando, sigue cruzando océanos, sigue deteniendo el mal, sigue reconstruyendo vidas rotas. Lo único que tienes que hacer es dejarle entrar. Que la paz esté contigo y nos vemos en el próximo video.